Señor, en esta hora queremos agradecerte a ti por este día, por la oportunidad que tenemos de estar juntos, Señor, y abrir tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, que recibamos cada una de tus palabras, Señor, con una buena actitud en nuestro corazón. Que tu palabra haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hace unas semanas leímos en las Escrituras sobre un milagro que realizó el Señor Jesús en Galilea. Y era el leproso. Un leproso que se acercó a Jesús, lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículos del 40 al 45. Vimos que se acercó con una buena actitud, sin embargo, no siguió las instrucciones que el Señor le dio después. Luego hablamos de un hombre paralítico que Jesús sanó y lo vimos en el Evangelio de Juan capítulo 5. Leímos del versículo 1 hasta el 16. Este hombre no respondió la pregunta que le hizo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la frustración era tal que no respondió correctamente. Él había estado enfermo por 38 años. Y a la pregunta de Jesús de ¿quieres ser sano? Él respondió otra cosa. Él explicó por qué no podía ser sano. Y encontramos que esto sucedió en Jerusalén, que es en Judea. Aprendimos que la misericordia del Señor va mucho más allá de nuestra capacidad para responder correctamente. Podemos ser torpes para responder, sin embargo, su misericordia no se detiene. Vimos 2 eventos de sanidad. Primero un leproso y después vimos sobre un paralítico. Hoy quisiéramos hablar sobre un ciego y lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Y leeremos del versículo 35 hasta el 43. Dice la Escritura: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Todo el pueblo dio alabanza a Dios. Hermanos, en el versículo 35 encontramos que esto sucedió en Jericó. Es cierto, ¿verdad? En la zona de Jericó, que está cerca de Jerusalén, porque Jesús iba de camino a Jerusalén. Esto lo menciona en el capítulo 17, en el versículo 11, que dice: yendo Jesús a Jerusalén, o sea, iba de camino a Jerusalén, pasó por Jericó. Y en el versículo 31 del capítulo 18 que leímos, dice: he aquí, subimos a Jerusalén. ¿A dónde iba el Señor Jesús con sus discípulos? Iban a Jerusalén. Pero entonces encontramos ahí que hay un ciego. Esto es en Jericó. Hay un ciego que está mendigando. Quiere decir que era pobre. Estaba sentado junto al camino. Ahí recibe lo que la gente le quiere dar, ¿cierto? Él está ciego, no tiene forma de poder trabajar, así es que está expuesto solamente a lo que la gente le quiera dar.
Por eso decimos que no solo es ciego, sino que también es pobre. Tiene una necesidad física, pero seguramente también tiene una necesidad financiera. En el versículo 36 encontramos que era ciego, ¿verdad? Pero sí podía oír. Era ciego, pero podía oír. Y entonces él escucha una multitud. Se da cuenta de que algo está sucediendo. Él está oyendo algo. Entonces pregunta qué es lo que está sucediendo. Él se percata de que algo sucede a pesar de no poder ver. Y ante eso él pregunta y le responden en el versículo 37 que era Jesús, que es Jesús el que está pasando. Así es de que encontramos algo en el versículo 38. Él oyó, escuchó que algo estaba sucediendo, no se quedó callado, él preguntó, y cuando le responden, entonces él dio voces. Ahora, hermanos, quiero hacer esta observación. Cuando leímos el pasaje, en este momento que yo di lectura, yo dije en mi lectura, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así fue, así lo leí. Sin embargo, aquí lo que dice es que dio voces. ¿Cómo imaginan ustedes, hermanos, que él dijo esta frase? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo consideran ustedes que lo pudo haber hecho si dice la Escritura que dio voces? Seguramente él dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es lo más seguro. ¿Por qué podemos creer eso? Porque inmediatamente los que estaban a sus lados trataron de callarlo. Trataron de decirle, cállate. No grites, o sea, no des voces, no interrumpas. ¿Qué más pudieron haberle dicho, hermanos? No sabemos. Cuando él le dice Jesús, Hijo de David, él reconoce el linaje de Jesús. Hijo de David. Reconoció su linaje. Y lo segundo es, clamó por misericordia. Creo que es muy difícil clamar en baja voz. Dice que dio voces. Y en el versículo 39 encontramos lo que trataron de hacer las personas. Trataron de callarlo. Le dijeron que se callara. ¿Cuál fue el resultado? Después de intentar callarlo, dice la Escritura que clamó con mucha más fuerza. Y dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Perseveró. Trataron de callarlo, tal vez trataron de intimidarlo, pero eso no lo detuvo. Y eso es perseverancia, hermanos. Perseverancia. Necesitamos perseverar. Perseverar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si nos dicen cállate, no grites, no molestes al maestro? ¿Qué hubiéramos hecho, hermanos? Pensemos, cada uno de nosotros. A lo mejor, ay, no, qué pena, ¿verdad? No, pues ¿cómo? No, ya no voy a decir nada. Aprendemos en la Escritura que este hombre no se dejó intimidar, no dejó que lo que los estaban callando lo interrumpieran, sino que gritó con mayor fuerza. Este hombre perseveró. Así que este hombre pobre y ciego, primero reconoce a Jesús, su linaje de David. ¿Qué más hace? Clama por misericordia. Lo hace con humildad. Cuando dice, ten misericordia de mí, es una actitud de humildad, aunque esté gritando. ¿Y qué más vemos en este hombre? La perseverancia. La perseverancia para alcanzar lo que necesitamos. No se dejó intimidar. En el versículo 40 dice que Jesús tenía algo que hacer, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Él iba ¿a dónde? Él iba a Jerusalén.
Jesús se pudo haber ido, pudo haber continuado su camino. Iba mucha gente con él, iban sus discípulos. Pudo no haberse detenido. Pero debo decirles algo, hermanos, que el clamor de un alma necesitada siempre llamará la atención de Jesús. Siempre llamará la atención de nuestro Señor Jesús. Y ante eso, ante sus voces, ante su clamor de misericordia, Jesús lo mandó traer ante él. Jesús muestra, hermanos, en todo tiempo su compasión y su amor. ¿Nosotros seremos capaces de detenernos, hermanos? Es que tengo cosas que hacer. ¿Seremos capaces de detenernos para extender misericordia y compasión a otros? Los que iban con Jesús, hermanos, ¿mostraron compasión o misericordia? Yo creo que no. Al contrario, le reprendían. ¿Y qué es reprender? Pues como regañar, ¿no? Le reprendían para que se callara. Dios nos libre, hermanos, de volvernos insensibles ante la necesidad. Que no seamos capaces de detenernos y extender misericordia. Ahora, versículo 41. Pongamos atención a la pregunta del Señor Jesús. ¿Creen ustedes que se había dado cuenta el Señor Jesús que ese hombre era ciego? Yo creo que sí. Sin embargo, la pregunta que le hace es, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Hermanos, ¿qué no era obvio? ¿Era obvio? Sí. ¿No sabía Jesús lo que tal vez este hombre necesitaba? Sí. Pero es que, hermanos, es necesario que nosotros reconozcamos nuestra necesidad. Este hombre tenía dos, por lo menos, física y financiera, porque estaba en el camino mendigando. Él pudo haber respondido, Señor, que pueda yo comer, que yo tenga para poder sostenerme. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y nosotros, hermanos, el día de hoy debemos reconocer cuál es nuestra verdadera necesidad. Porque habrá algunas para nosotros necesidades que no sean reales. Hay una necesidad que es esencial. ¿Cuál es nuestra necesidad? Y creo que por eso Jesús le pregunta a este hombre, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué respondió el hombre? ¿Qué respondió, hermanos? No respondió como el paralítico. O sea, ¿qué quieres que te haga? Pues hombre, pues tú ve lo que puedes hacer por mí. O sea, no se quejó de su situación, no respondió de forma incorrecta. Le dice Señor, y eso significa autoridad. Señor, que reciba la vista. Fe. Reconoció la autoridad de Jesús al decirle Señor, y también está teniendo fe que reciba la vista. Es fe en Jesús. Versículo 42, hermanos. ¿Sabe qué sucede cuando se junta la misericordia de Jesús y la fe del hombre? Suceden milagros, suceden maravillas. La misericordia de Jesús al detenerse, a pesar de él ir a otro lugar, él iba para Jerusalén, pero la misericordia lo hace detenerse y la fe de este hombre sucedió algo extraordinario, que el resultado son las palabras del Señor Jesús. Él le dijo que reciba la vista y Jesús le responde, recíbela, recíbela. Tu fe te ha salvado. ¿Es importante la fe, hermanos? Es necesaria. Dice la Escritura que cuando oramos y no tenemos fe, seguramente no va a pasar nada. Pero aquí este hombre tuvo fe en el Señor Jesús y él recibió lo que él necesitaba. Habla
de tu fe te ha salvado. Pero está hablando de sanidad del cuerpo, no de la salvación eterna. Es diferente. Pero sabe que este hombre ya iba en buen camino. Ya estaba teniendo fe en Jesús. El versículo 43 dice que este hombre hizo dos cosas al recibir la vista. Versículo 43. Dos cosas después de ver. La primera, ¿qué dice la Escritura? Siguió a Jesús. Hagamos un alto. El paralítico de Betesda. ¿Dice la Escritura, registra la Escritura que siguió a Jesús? No, no dice. Sin embargo, aquí dice de este hombre que después de recibir su milagro, lo que él hizo fue seguir a Jesús. Seguir a aquel hijo de David que tuvo misericordia de él. Y lo segundo que dice la Escritura que hizo este hombre es que glorificó a Dios. Le dio gloria a Dios. ¿Y qué sucedió con la multitud, hermanos? ¿Qué sucedió con aquellos que iban ahí, que estaban en ese lugar? ¿Qué sucedió con los que le reprendían para que se callara? ¿Qué sucedió? Dice la Escritura que cuando todos ellos vieron eso, dieron alabanza a Dios. Ellos dieron alabanza a Dios por lo que había sucedido. Y me imagino que más de alguno ha de haber dicho, mira nada más. Y yo diciéndole que se callara. Qué bueno que él perseveró. El pueblo no solamente vio el milagro, hermanos. También vio el testimonio de aquel hombre que fue sanado. Vio ese testimonio, porque el hombre siguió a Jesús y glorificó a Dios. Vamos a ver, hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, vamos para allá. Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al 52, encontramos este mismo pasaje, es paralelo. Vamos a leerlo. Capítulo 10 y los versículos del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es la misma historia de este hombre. ¿Solamente encontraron ustedes alguna diferencia? ¿Algún dato más específico? Claro que sí. En el versículo 46 nos da Marcos el nombre del ciego. Lucas no nos lo mencionó, pero en Marcos nos da el nombre del ciego. ¿Cómo se llamaba este varón ciego? Se llamaba Bartimeo y decía hijo de Timeo. Ahora, hermanos, debo decirles, Bar significa hijo en arameo.
Bartimeo, hijo de Timeo. Por eso es Bartimeo. ¿Alguien de ustedes, hermanos, vio en alguna ocasión la película de Ben-Hur? Ben-Hur. Si no la han visto, véanla, es muy interesante. Ben-Hur, hijo de Hur. Entonces, ¿es Bar o es Ben? Vamos a ver. Bar se dice en arameo. Significa hijo en arameo. Ben significa hijo en hebreo. El arameo era el lenguaje común, el que utilizaban todas las personas en su mayoría. Y curioso, escribían en griego en este tiempo. Así es que Bartimeo era hijo de Timeo. Ahora, algo más que sobresale. Lucas decía, acercándose a Jericó, ¿verdad que sí, hermanos? Acercándose a Jericó. Sin embargo, en este momento que leemos en Marcos, Marcos dice, al salir de Jericó, ¿cierto? Al salir de Jericó. Entonces, alguien podría decir, ¿ya ven? La escritura se contradice. O están acercándose o ya están saliendo. Una cosa o la otra. No nos vamos a confundir, hermanos. No nos vamos a confundir. Vamos más bien a estudiar por qué podría decir esto. Resulta que había una ciudad antigua, hermanos, de Jericó, y una ciudad nueva de Jericó, y estaban juntas una de la otra. Así es que la mayoría de los comentaristas de las Escrituras coinciden que el milagro se dio entre las dos ciudades de Jericó. Solo que Marcos está hablando, refiriéndose a la ciudad antigua. Así es que están saliendo de Jericó. Y Lucas está haciendo la referencia de la ciudad nueva de Jericó, acercándose a Jericó. Así es que no nos vamos a confundir, hermanos, para nada. Tanto Mateo como Marcos hablan de saliendo de Jericó porque ellos como judíos estaban hablando de la ciudad antigua. Y Lucas, que no era judío, ¿verdad? Que era gentil, se refiere a la ciudad nueva de Jericó. Por eso hay esa diferencia aparente que la entendemos y no nos genera ningún conflicto. Amén. En el versículo 49, hermanos, todo se desarrolla igual que lo que leímos en Lucas. Pero en este versículo 49, algunos le dicen, ten confianza, levántate, te llama. ¿Se acuerdan que en Lucas solamente le están reprendiendo para que se calle? Y luego Jesús lo manda a traer. Y lo traen a Jesús. Pero aquí, en Marcos, hay un detalle que las personas que le hablaron para que viniera a Jesús le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Seguramente quienes dijeron esto no eran los mismos que lo habían reprendido para que se callara. Eso lo vimos en el versículo 49. Ten confianza. Hermanos, que el día de hoy nosotros seamos así. Que podamos animar a alguien en medio de su necesidad y que le podamos decir, ten confianza. Ánimo, levántate. El Señor te llama. El Señor te va a responder. Ten confianza. Versículo 50, mire un detalle más. Aquí en Marcos dice arrojando su capa. Ellos usaban una capa. La capa era la única posesión de un mendigo. Su capa. ¿Y qué hizo con su capa? La arrojó. Yo no sé si le estorbaba o qué sucedió, pero él dice que arrojó su capa. Y la capa era su única
posesión. ¿Sabe qué representaba la capa para estos hombres? Representaba protección y representaba refugio. Y él se despojó de su protección, de su refugio, para encontrarse con el Maestro, para encontrarse con el Señor. Hay algunos que dicen que la historia de este hombre ciego contrasta con la historia del joven rico, que está aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo del 17 al 22. Ahí está la historia del joven rico. Y hay un escritor inglés que se llama Ernesto Trenchard, que él dice que la capa era tan importante para el ciego como las fincas y las casas para el joven rico. Sin embargo, el ciego se despojó de lo que era importante para él, no así el joven rico. La Escritura dice que el joven se entristeció. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le había dicho, pues deja todo, ¿verdad? Sígueme. Sin embargo, eran muchas sus posesiones, eran muchas sus riquezas, y el rico, este joven, se entristeció y no siguió a Jesús. Sin embargo, este ciego se despojó de lo único que representaba protección y refugio para él. En el versículo 51, hermanos, vemos que este hombre ciego le dice a Jesús, Maestro. Le dice Maestro. ¿Cómo leímos en el Evangelio de Lucas? ¿Qué fue lo que dijo el ciego? Señor. Y aquí le dice Maestro. Hay esa diferencia. Sin embargo, los maestros eran autoridades en medio de este pueblo. Y lo que le dice es que recobre la vista. En Lucas leímos que reciba la vista. Y es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Verso 52. Le dice el Señor Jesús, recíbela. ¿Le dice recíbela? No. Le dice, vete. Vete. Tu fe te ha salvado. Por eso confirmamos que habla de este tipo de salvación del cuerpo, que ha sido sanado. Vete. Ya has sido sanado. Tu fe te ha salvado. Recuerda que Lucas decía, recíbela, tu fe te ha salvado. Aquí dice, te puedes ir ya, te puedes retirar, te puedes ir. Tu fe ha actuado en favor tuyo. ¿Habrá algunas diferencias, hermanos? Sí, sin embargo, la esencia es exactamente la misma. Y los detalles que para algunos pudieran ser diferentes enriquecen para nosotros este pasaje que vivió el Señor Jesús. Marcos solo menciona que al recobrar la vista seguía a Jesús en el camino, ¿verdad? Sí, le seguía. Lucas, gloria a Dios que podemos leer Lucas también, porque nos dice que no solamente le siguió, sino que glorificó a Dios y que todo ese pueblo, esa multitud que iba ahí, también le dio alabanzas al Señor. Ahora, por último, hermanos, vayamos al Evangelio de Mateo, porque ¿qué cree? Que Mateo también registra todo este evento. Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34. Pongamos mucha atención, hermanos. Dice la Escritura, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David,
ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Alguna diferencia, hermanos, con los otros evangelios? Lo primero que nos brinca, ¿verdad? Es, ay, son 2 ciegos. Dice el versículo 30 que eran 2 ciegos. Recordemos que Mateo, hermanos, estamos leyendo Mateo. Recordemos que Mateo caminó con Jesús. Él iba ahí con Jesús. Así que seguramente sí eran 2 ciegos. Sin embargo, tanto Marcos como Lucas hacen referencia a solamente uno de ellos. Hermanos, no nos confundimos. Mateo estaba ahí, eran 2. ¿Por qué Marcos y Lucas mencionan a uno? Porque están haciendo referencia a uno de ellos. El hecho, hermanos, es el mismo. Es el mismo. Estamos haciendo un trámite en casa y un documento oficial dice una dirección y otro documento legal oficial dice otra dirección. Así es de que las 2 direcciones pareciera que son diferentes. Bueno, se hizo todo un trámite y entonces la oficina central dice, este número o esta calle que es diferente a esta otra calle es exactamente la misma. ¿Sí? Eso nos pasó a nosotros. Bueno, aquí es exactamente el mismo evento. Solamente que Marcos y Lucas hacen la referencia a uno de ellos. Versículo 33. Ellos dicen que sean abiertos nuestros ojos. En Marcos leímos que recobre la vista. En Lucas leímos que reciba la vista. Es lo mismo. El deseo es el mismo. La necesidad es la misma. Versículo 34. La compasión de Jesús por el necesitado se manifestó ahí. ¿Se recuerdan que cuando leímos tanto a Lucas como a Marcos, no dice que Jesús haya sentido misericordia, no dice que el Señor haya tenido compasión? Sin embargo, el hecho de detenerse y mandarle llamar nos habla de esa compasión que nos la menciona Mateo. Jesús compadecido. La compasión del Señor, Mateo la da la palabra, pero tanto en Marcos como en Lucas se entiende esa misericordia y esa compasión que el Señor tuvo. Mateo dice que les tocó los ojos. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Sí lo leímos así? Entonces Jesús compadecido les tocó los ojos. Y enseguida recibieron la vista. Marcos y Lucas solo dice, vete, tu fe te ha salvado. Recíbela, tu fe te ha salvado. Pero Mateo, que caminó junto a Jesús, deja escrito que en esa compasión Jesús les tocó sus ojos y recibieron la vista. ¿Y qué hicieron? Le siguieron. ¿Qué debemos, hermanos, rescatar de este pasaje para nuestras vidas? Porque no se trata solamente de saber qué pasó con el ciego, qué pasó con el paralítico, qué pasó con el leproso, qué pasó con aquella mujer, qué pasó con... No, es rescatar para nuestras vidas. Lo primero, hermanos, que debemos rescatar es el reconocimiento de nuestra verdadera necesidad. Que podamos hacer un alto y ver realmente cuál es mi necesidad.
Lo siguiente que debemos rescatar es que debemos mantener siempre una actitud de humildad para clamar al Señor. Podemos levantar nuestra voz, pero no en reclamo, no en juicio, no en queja, sino en clamor a nuestro Señor con humildad. Debemos reconocer, hermanos, su poder, porque el Señor puede, pero también tenemos que reconocer su soberanía. Él decide qué es lo que se tiene que hacer. Aprendemos, hermanos, también que debemos perseverar. Debemos ser perseverantes, aunque las circunstancias traten de callarnos, de atemorizarnos. Aunque haya quien nos quiera reprender, nosotros tenemos que perseverar en el Señor. ¿Qué más debemos rescatar de esto, hermanos? Que la frustración, que esas malas experiencias que hemos vivido y que tal vez nos han frustrado, no nos impidan responderle a nuestro Señor correctamente, como sucedió con el paralítico. Hermanos, necesitamos que el Señor nos dé una vista espiritual, que podamos ver más allá de lo físico. Que los afanes de la vida, hermanos, pueden nublar nuestra vista, sí, podrían. Sin embargo, oremos al Señor, que Él nos dé la vista espiritual. Este hombre recibió la vista. Le dijo Jesús, recíbela, recíbela. Te puedes ir, vete. Tu fe te ha salvado. Puede tocar nuestros ojos también y darnos la vista. Lo que hoy necesitamos es una vista espiritual. Que no tengamos miopía espiritual, hermanos. Necesitamos recobrar la vista espiritual. Pidámoslo al Señor. Algo más, hermanos, que debemos rescatar es que ante el Señor y su obra debemos ser agradecidos. Debemos glorificarle y debemos seguirle en amor y en obediencia. Los pasajes que leímos del leproso, del paralítico, del ciego, de los 2 ciegos que menciona Mateo, nos tienen que enseñar todas estas cosas. Que vivamos anhelando ver la obra del Señor y que cuando veamos sus maravillas podamos glorificarlo a Él. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos abrirla y encontrar en ella maravillas, Señor. Enseñanzas que nos van a hacer crecer. Queremos, Señor, ser cada día más como tú, Señor Jesús. La vida de estos hombres nos dan una muestra de lo que no debemos de hacer y de lo que debemos de hacer. Señor, que podamos glorificarte en todo tiempo. Que podamos darte las gracias. Que seamos agradecidos, Señor, y que te sigamos cada uno de los días de nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús, queremos seguirte en amor y en obediencia, Señor. Queremos glorificar tu nombre y queremos ser hombres y mujeres agradecidos contigo. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que cada día sea una experiencia con el Señor maravillosa. Amén. Amén.